esta película que están viendo, yo traje la 1. Esta es la... A ver, Quatermass Effect 2 es una película que históricamente significa mucho, pero que no es muy conocida. ¿Por qué esta película significa mucho? Es la primera película que tuvo, digamos, un formato de franquicia. Y en agregar parte 2 a su título. O sea, si vamos a hablar de franquicias televisivas o de películas, esta es una de las primeras franquicias televisivas. De hecho, tiene Quatermass and the Pit. La película cambia diametralmente el enfoque de la película anterior, porque se hicieron cambios en lo que era la estructura del personaje, lo cual está bueno. No pasa siempre y no funciona siempre. Las primeras, si no la primera en usar el número 2, que se los contaba, este mérito se lo atribuye a Francis Ford Coppola por El Padrino 2, El Padrino parte 2, que fue estrenada 17 años después. O sea, la primera película que se conoce con parte 2 fue El Padrino de Coppola, y esta. Lo ves Quatermass 2 del 57, te das cuenta que Val Guest, que es el director, que ya había hablado un poco, ves un director muy resultón de la época, o sea, era un buen director que te entregaba una película que iba a funcionar. Esta película fue el único éxito real, o sea, grande, que tuvo la compañía Hammer, que era la compañía encargada de esto. Esto después es tomado por la BBC y hecho un remake con David Tennant. Entonces, ¿de qué trata esta película? Bueno, esta película empieza con el doctor Quatermass, que está tratando de obtener una financiación para un proyecto de base lunar. Eso no está puesto por nada, esto está planteando lo que vamos a ver después y por qué. Pero él tiene esta idea para poder colonizar la luna y utilizar la luna como una manera de poder enviar, digamos, exploración espacial o acelerar la exploración espacial, y además poder sacar, entre otras cosas, y en la época se hablaba de hidronio, ¿no?, que podía servir como una manera de obtener energía barata. El tema es que ya el gobierno no quiere saber nada con eso, hay otras preocupaciones, defensa, otras cosas, y no están muy allá con el tema de la era espacial, cosa que se estaba viendo sobre todo en los 60, empieza a vivirse eso. Pero descubren con los radares de su base, porque tiene una base, señales de unos objetos que están cayendo sobre la Tierra, y casi todos están cayendo en el mismo lugar. Decide ir con un compañero, ¿no?, a este lugar donde cayeron, y descubre las ruinas de una comunidad, que había un pueblo, y hay una fábrica igual a los planos de su colonia, y unos objetos aerodinámicos que son los supuestos meteoritos, que tienen un gas peligroso, que hay una tecnoburbuja muy buena que te explica de dónde viene ese gas y por qué tenés que darle bola a la explicación del gas, porque después te lo van a repetir, y va a ser parte de cómo se va a resolver el final. La fábrica, luego de, digamos, investigar Quatermass, descubre que es una instalación gubernamental secreta que produce comida sintética, pero averiguando con un senador que lo ayuda a entrar a esta fábrica, averigua que está dirigida por humanos infectados por el gas y el contenido. El gas es para mantener lo que hay adentro vivo, que básicamente es como una especie de parásito que se apodera de las mentes y obliga a la gente a preparar el terreno para una invasión. Estas cúpulas mantienen seres vivos adentro de esas cúpulas, que son alienígenas, que son enormes monstruos extraterrestres, y están convirtiendo nuestra atmósfera en amonio, que constituye la base ambiental de su mundo nativo. O sea, lo que están haciendo es una terraformación. Estamos hablando del año 57, la terraformación de la Tierra. Es así que Quatermass decide buscar a Lomax, que es el inspector de la primera película, y con algunos vecinos de la zona, que hay como un pequeño pueblo, pero que no tienen ni siquiera policía, lo cual es adrede que no tengan policía,
deciden ir a esta base alienígena, a esta avanzada, supuesta avanzada, y envían un misil contra un asteroide que orbita alrededor de la Tierra, que está enviando estos objetos infectados. ¿Qué pasa? Quatermass está trabajando en un cohete que permite ir y volver, ¿no? Y Quatermass dice, bueno, yo voy a usar este cohete para ir y volver muchas veces a la Luna. Pero cuando descubren tanto el asteroide como digamos, la base, se dan cuenta de que tienen que destruir a ese asteroide. Cuando van a lanzar el asteroide, digamos, los colaboradores de Quatermass son asesinados, pero en un último aliento uno de sus amigos logra disparar este cohete y dirigirlo a el asteroide, ¿no? Mientras Quatermass está peleando con Lomax y compañía en la base alienígena. Un montón de cosas que han cambiado. Quatermass ahora no tiene ni a la milicia como tenía en la 1, ni es esta persona brutal, sino que es un héroe en toda regla. Es un tipo que tiene muchos valores, digamos, es un científico pero no tan frío como el primero. Entonces es cuando deciden que Quatermass tiene que ser un héroe. Se ve que ya vieron lo que había vendido la primera película y dijeron, no podemos mantener a este personaje así, tan frío y tan distante, porque nadie va a poder empatizar con él. Todos empatizaban con Lomax. Entonces lo que te muestra un poco es el tema de la burocracia. Habla de que el gobierno te puede mentir. Fue de las primeras películas que hablaban de que el gobierno te podía estar mintiendo y no diciéndote la verdad, cosa que se explora muy bien. Habla de que gran parte del gobierno está infectado por esto. Y habla también de cómo un pueblo, por ejemplo, como viven de la fábrica, al principio están reacios a tomar medidas, hasta que ven lo que le están haciendo a su propia gente y ahí deciden ir. En algo que es muy divertido, porque empiezan a agarrar armas los civiles y arman una guerra en esa fábrica, matando a todo el mundo, junto con Lomax, que en teoría es inspector de policía. En un momento como esta gente, digamos, estos alienígenas viven con amonio y ellos están en la parte central de distribución, encerrados, Quatermass y compañía, abre el oxígeno para matarlos a todos, pero tiene que esperar tiempo. Y hay un momento de una explosión terrible, en donde te muestra quién está atrás de todo esto, ¿no? También hay una especie de subtrama en donde Lomax conoce a un reportero borracho que le dicen de que tiene que salir de ahí, y el reportero no les da pelota y empieza a pasar la primicia de que hay una invasión alienígena para que la publiquen, y es asesinado porque obviamente lo ven hablando diciéndote hay que publicar esto, hay un grupo de alienígenas y los alienígenas están ahí y le disparan y lo matan. Una muerte. Estos son los alienígenas, las maquetas, pero bueno, era lo de la época, y acá lo tienen un poco más trabajado, ¿no? Estos planos son lo que le dan a esta película la épica. Estos seres tenían mente colmena. Entonces, cuando estos seres mueren, terminan perdiendo el poder sobre la gente, ¿no? Sobre esos parásitos que tenían, que esos parásitos técnicamente los ves al principio en la cara del compañero de Quatermass, que tiene como una mancha en la cara. Y distintas personas tienen cicatrices en distintos lugares del cuerpo, que son los lugares de ingreso de estos organismos. Eso está muy bueno, ¿no? Acá tiene un poco lo que es la cúpula. Nunca pueden entrar a la cúpula, no los dejan. Aún siendo parte del gobierno, les van dando vueltas y después los terminan matando. O absorbiendo e infiltrándose en las cúpulas gubernamentales. Esto es un poco la vista que tiene Quatermass con su colaborador, que me pareció muy buena, ¿no? Y es igual a lo que él había diseñado. ¿Por qué es igual? Porque es una manera de mantener una atmósfera estable. Este concepto que ves acá y cómo se termina resolviendo está plantado al principio de la película de una manera en donde
Quatermass vuelve digamos, con sus compañeros, ¿no? Sus trabajadores, y le dice: no me van a dar el dinero para nuestro proyecto, y ahí le dicen: no, pero el proyecto lunar es importante. Sin hacerte gran diálogo expositivo, ya te están planteando cómo se va a resolver la película de entrada, pero vos no te das cuenta. Pero básicamente, buena película, digamos, buenas actuaciones, no son excepcionales. Esto es ciencia ficción inglesa. Lomax sigue siendo esta parte más, digamos, lógica, o más, digamos, él es inspector y tiene que seguir las reglas. Quatermass se la suda todo, y es Lomax el que le dice: esto hay que hacerlo de esta manera, si no, no se consigue nada. Y hacen un buen trabajo, tienen esta incompatibilidad, pero que se termina, ¿cómo es la palabra? O sea, uno le suma al otro. A pesar de tener visiones opuestas de cómo se deben hacer las cosas, son complementarios. Y le agregaron a Quatermass esta, digamos, especie de, bueno, es lógico lo que me decís, vamos a hacerlo por ahora a tu manera. Y termina siendo algo bueno. Lo bueno de Val Guest en esta película es que se dio cuenta de que no podía seguir con la misma manera de contarte. Antes te lo contaban todo lo que pasaba a través de este personaje que estaba infectado y cómo este suceso estaba afectando a la población. Y en esta película cambia la manera de narración a una narración lineal. En lugar de ser una narración de sucesos que van ocurriendo, en donde se olvidan de Quatermass y luego Quatermass aparece al final, en esta te hace una narración lineal de qué es lo que está pasando. Es algo raro de ver en las películas, porque por lo general era un copy y pegue de la misma fórmula que había tenido éxito. Sin embargo, a Val Guest le dan la posibilidad de cambiar el estilo narrativo, y además está planteándote una posible invasión. Entonces transforma a Quatermass en este héroe, digamos, por decirlo de alguna manera, que termina salvando al mundo, cuando en la primera era una persona que lo que quería era tapar el error que él había tenido. Muy buena película, véanla, 1 hora 20 creo, 1 hora 10. Muy poquito, pasa rapidísimo, y van a encontrar cosas que después se vieron, porque todo esto fue copiado después en un montón de películas, ¿no? Y además que la primera película que inicia, digamos, la primer secuela oficial de una franquicia, porque esta fue una trilogía.